Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre aquí entre nosotros ahora mismo. Prepara, Padre, todos nuestros corazones, tanto el corazón del que habla como del de los que reciben, para que todos podamos participar y construir, para que todo sea edificante, Señor, en esta tu iglesia. Te pedimos que estés con todos aquellos que aún están en camino, con todos aquellos que escuchan al otro lado del hilo, y que se vea aquí tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos con tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos a este otro precioso día de sábado. Y vamos esta semana nos ha tocado enfrentarnos a uno de los temas de nuestra vida cotidiana, al menos hoy en día, de los más duros, creo yo. Es el tema de las deudas, y lo titulan Las deudas, una decisión diaria. Vamos a leer el versículo para memorizar y vamos a ver qué engloba todo esto de las deudas. Dice, el Romanos 13, 7 y 8, dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. ¿Habéis visto a qué plano ha pasado directamente en el segundo listado? Paga tus deudas, paga tus contribuciones, paga tus impuestos, pero luego habla de otras deudas, que tienen que ver con las primeras también. Pero ya son deudas de carácter, deudas espirituales, digamos. Los que deban respeto, muéstrenle respeto. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Fijaros, hay deudas que se pueden saldar, ¿no? Tú debes un dinero, pagas el dinero. Tú debes respeto a alguien, debes honor a alguien, le rindes honor, rindes respeto, porque toca, porque así es. Pero, ¿amor? ¿Alguna vez esa deuda se salda? ¿Alguna vez dejas de necesitar dar amor? ¿Alguna vez la persona que recibe amor llega a un punto en el cual ya no necesita más amor? Por eso, fijaros, dice, que no tengamos ninguna deuda a no ser la de amarnos unos a otros. Esa es una deuda constante, una deuda pendiente. De hecho, dice, seguimos leyendo, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos conocemos la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se expresa el amor por el prójimo? Cuando le matamos, ¿no? ¿Verdad? Cuando le robamos, ¿no? Cuando le predicamos sobre el sábado. O sea, toda esa ley está expresada en el amor. Entonces, cuando a veces nos dicen a nosotros que por las cosas que explicamos no hablamos de amor, sino que solo hablamos del tiempo final, hablamos de lo que ha de venir, hablamos de la profecía, que evidentemente tiene unos momentos complicados para la historia del pueblo cristiano. ¿Estamos amando a estas personas cuando les decimos todas estas cosas o no le estamos amando? Cuando tú quieres que una persona, que alguien conozca la verdad, que alguien llegue al tiempo final sabiendo lo que ha de venir, porque así lo dijo Cristo, ¿no? Os lo digo ahora para que cuando suceda, creáis. ¿Eso no es amor? Entonces el amor es complejo y fijaros que siempre es una deuda constante. Siempre podemos hacer algo más por lo que está a nuestro lado. Desde el punto de vista de la verdad presente y de Dios, pues la verdad es infinita. Cantidad de cosas podemos hacer por esas personas, ¿no? El mismo día sábado nos recuerda en el tercer párrafo un escrito de Elena White, en el libro Primeros Escritos. Dice, empieza diciendo el redactor de la lección, sin embargo, debemos ser cuidadosos. Gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada del pueblo de Dios para, y ahora empieza la cita de Elena White, hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan,
la salvación y la gracia pierden importancia. ¿Cuándo tendemos a endeudarnos? Ya a nivel económico, porque es un poco lo que se está mostrando ahora aquí, ¿no? Tendemos a endeudarnos cuando realmente, sobre todo la lección trata el hecho de querer algo, porque tú quieres algo, y como lo quieres realmente, ¿no? Pues eso lo hemos visto en lecciones anteriores de este trimestre, ¿no? Tú lo quieres realmente y haces lo que sea por tener eso. Lo necesites o no lo necesites, ¿eh? Entonces, contraes una deuda que lo que hace es mostrar tu amor al mundo antes que a Dios. Porque vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que eso no se debe hacer. Porque tenemos lo que tenemos que tener cuando toca. El tiempo es preciso, Dios sabe. En la lección del domingo nos hacen leer unos versículos que hablan sobre las deudas. Y yo pediría que cada uno buscara uno. Por ejemplo, Josep, puedes buscar Salmos 37, 21. Lluís, Eclesiastés 5:5. Ana, Deuteronomio 28, del 44 al 45. Y cuando los tengáis, pues los vais leyendo. Primero, por ejemplo, Josep, Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay mucha diferencia entre un caso y otro, ¿verdad? O sea, además de pedir prestado, no paga. O sea, aquí hay un problema claro, ¿no? O sea, hay un problema de gestión realmente malo, ¿no? Porque vives por encima de tus posibilidades, pides prestado para poder vivir y resulta que eso que pides te lo pules y tampoco pagas tus deudas. Entonces, ¿qué es? Es un círculo vicioso, es una espiral de perdición. ¿Qué más? Siguiente, Eclesiastés 5:5. Perdón, Ángel, esto está pasando mucho hoy en día, sobre todo en el tema de las compras a través de tarjeta bancaria. Es lo típico, ¿no? No me llega para final de mes, pero tiro de la tarjeta y gasto más con cosas que igual son innecesarias, igual sí son necesarias, ¿no? Pero a veces no suele ir por allí el tema. Y recuerdo que siempre Fanny me comenta la situación de su país, que es algo muy típico, que la gente va gastando más con la tarjeta de lo que entra y viven así continuamente en una deuda de por vida, que tampoco terminan pagando. Es que juegan con una falsa sensación de seguridad. O sea, cuando tú sacas el dinero físico de tu bolsillo y pagas, notas que has dado un dinero. Y dices, he dado tanto dinero y lo has visto y lo has dado y no lo tienes. Antes tenías ese dinero y ahora no lo tienes. Pero cuando tú sacas una tarjeta es un plástico que cuando te lo devuelven está igual. Ahí no ves el movimiento. Es el mismo plástico y todo está perfecto. Entonces, aunque no tengas dinero, tienes un plástico y te sientes seguro, ¿no? Dices, bueno, que tengo una tarjeta. Pero en realidad no tienes, ¿no? Eres más consciente cuando pagas en efectivo, claro, que no en plástico. Por eso quitar el efectivo también, tal como lo están vendiendo en la actualidad, porque el efectivo se va, lo estamos viendo en las conferencias, pues claro, ¿eso qué hace? Que la gente tienda a gastar más, a endeudarse más, por pequeños microcréditos, porque cuando te das cuenta, cuando tú compras una tarjeta o cuando compras algo, porque tienes que comprar algo, lo necesitas, y se te estropeado la nevera o se te estropeado lo que sea, y compras, y dices, no, te lo financio sin intereses, no pasa nada. Y lo que hacen es darte de alta una tarjeta en un banco. Sí. Y luego te llega una tarjeta un día y dices, uy, ¿y esa tarjeta dónde es? No, es que es el crédito que usted pidió para pagar eso a plazos, ¿no? Sin intereses. Es un continuo las llamadas que recibes ofreciéndote tarjetas gratuitas. Sí. Es un continuo. Aquí en España, por lo menos. Sí, es de algo, ¿no? No, que te tienen doblemente cogido, ¿no? Por un lado, o sea, te cogen porque no puedes salir del sistema monetario que ellos imponen virtual, ¿no? Y por otro, pues efectivamente, si además estás endeudado, pues claro, estás doblemente atrapado, ¿no? Exacto. Aquí la historia es la falta de libertad. Al final es lo mismo, ¿no? Siempre. ¿Qué es lo que nos mantiene en activo en la sociedad? Nos mantiene el dinero. Tú si tienes dinero puedes comprar comida, si no tienes dinero no. Pero es que el tema del dinero ya nace corrompido de origen, porque esto de prestar el dinero con interés, que entre personas podría ser, pues no sé si aceptable o no, pero en todo caso el que emite el dinero, que tendría que ser el gobierno,
No sé, yo creo que habría otra manera de hacerlo que no, pero el dinero esclaviza ya desde su mismo inicio, ¿no? Porque si tú produces, pues yo qué sé, 10 euros, los repartes entre 10 personas y luego te tienen que devolver entre todas 12 euros, ¿de dónde salen los 2 euros que faltan, no? Es decir, que el sistema ya nace corrompido de origen. Sí, porque un banco es una empresa. El banco nació como una empresa para hacer eso. Entonces los bancos como empresa, que han sido? Al final han sido los financiadores de estados, ¿no? Entonces el Estado debe a los bancos, ¿no? Y ahí empieza la corrupción total y absoluta. O sea, podemos decir, yo no permito una deuda en mi vida, ¿no? Bueno, pues ya estás endeudado solo al nacer. Solo por vivir aquí ya estás endeudado. Porque es así. Hoy por hoy sí. Siguiente versículo. ¿Lo hemos leído? No, Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor no prometer que prometer y no cumplir. O sea que es de prudentes no prometer. No es que no te comprometas, es que no la quieres fastidiar. Te conoces, ¿no? Siguiente, Deuteronomio 28, 44 y 45. El que te prestara a ti y tú no le prestaras a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú la cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Claro, lo que se nos puede ocurrir es, bueno, si tenemos este peligro a la hora de prestar dinero o cualquier otra cosa, pues ya no prestamos, ¿no? Bueno, si nos piden ya no presto para que no tengo el peligro de que no me lo devuelvan, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es que tenemos que valorarlo eso, que quizás sí debemos prestar. Cuando realmente vemos que esta persona lo puede necesitar, pues tenemos que prestar. Más adelante veremos qué pasa cuando nos engañan, ¿eh? Que también nos dice algo muy fuerte la Biblia sobre esto, ¿eh? O sea, que no podemos ser pardillos, ¿no? Como es la palabra aquí, ¿no? No podemos ser tontos y decir, bueno, si, dice, claro, la Biblia dice, si te piden, da, ¿no? Y Dios ama al dador alegre, ¿no? Pero tenemos que ver a dónde damos y por qué damos, ¿no? Más abajo en la lección, en mitad del último párrafo, dice, existen algunas situaciones en las que tenemos que pedir prestado, pero debe hacerse con cautela y con la intención de devolver todo lo antes posible. O sea, muchas veces tenemos la necesidad, ¿no? Tenemos la urgencia, ¿no? Es que necesito esto ahora, ¿no? Y acudes a tu amigo, tu mejor amigo normalmente, ¿no? O un familiar, y dices, oye, mira, que necesito esto. Y cuando pasa la urgencia, porque ya has pagado eso, luego ya, pues seguimos nuestra vida, ¿no? Ya está. Venga, ya seguimos y tan alegres. Y no tenemos esa cosa dentro que dice, oye, es que tengo que devolver esto. Porque es que me ha dejado incluso a veces de dinero que él mismo necesita, ¿no? Y no tenemos esa... Estamos como, bueno, ya está, ya ha pasado la urgencia. Y vivimos de urgencias. Yo recuerdo a mi familia, mi padre, mi madre, antes, la mentalidad de antes era muy diferente a la de ahora. Primero porque se podía ahorrar. Que eso es otra historia también, ¿eh? Hay que ver en qué tiempos vivimos y para no juzgar, ¿eh? Porque la verdad es que antes se podía ahorrar. Cobrabas un dinero, pagabas ciertas cosas y podías hacer un rinconcito, porque los intereses del banco eran enormes. Antes pedías un crédito y te cobraron un 10%. Era una animalada, ¿no? Entonces pedir un crédito era algo que era para pensárselo. Y la gente, como podía ahorrar, pues se guardaba un poquito y ahorraba, ¿eh? Y recuerdo, cuando alguien pedía algo, vivía mal hasta que no devolvía todo el dinero. Cuando alguien pedía un crédito al banco, estaba nervioso por poder pagarlo lo antes posible para parar la cadencia. La mentalidad era esa, yo recuerdo. Pero no siempre era así. Yo recuerdo en nuestra casa que ahorrar era imposible. Mis padres no ahorraron nunca un duro, no tenían para eso. Y a veces tenías que ir a comprar en la tienda y te tenían que fiar. Que eso se daba mucho, no éramos los únicos en esos tiempos.
Y fiar significaba eso, que sabes que te lo dan, pero lo tienes que pagar cuando puedas. Cuando antes, sí. Y yo recuerdo que mis padres tenían esa conciencia de, ostras, nos lo han dado, pero hay que pagarlo. Y a la mínima que mi padre cobraba, pues lo iba y le decía, nen, vete a pagar a la tienda esta cantidad. O mi madre me lo daba, pero era un continuo, ¿no? No todo el mundo estaba en la misma situación. No, desde luego, siempre ha habido gente que ha estado mejor y gente que ha estado peor, eso es toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que había más personas que podían ahorrar que no ahora. Ahora quien más que menos debe. Quien más que menos debe, porque por una nevera, por un coche, por una casa o por algo, debe. Lo que pasa es que ahora se han creado más necesidades. La gente no puede pasarse con qué cosas. Sí, Antes la gente pasaba con lo mínimo y ahora no. Si tú no tuvieras 2 coches, 3 móviles y 3 televisores en casa, podrías ahorrar. Y antes es lo que se hacía. Y también la deuda lo han normalizado. Porque Sí, se ha introducido en la sociedad como algo... El gobierno lo ve como algo normal, porque hay deuda pública también. Yo crecí, recuerdo, crecí a partir de la edad adolescente o así, ya crecí con el bajón de intereses. Y recordé que, bueno, yo crecí ya 20, 25, yo ya sabía que era fácil perder dinero. Y duró mucho tiempo eso. Y bueno, ¿quieres algo? Un crédito. Total, está al 3%, al 4%. Era la cultura de la época. Lo han normalizado. Sí. Y muchísima gente entró en eso. Y los mismos asesores te decían, bueno, pide. Si ahora está baratísimo, pide. Y luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Es generar una situación para que luego se cree una necesidad y cambiar el hábito de pedir es muy difícil, ¿eh? Porque pedir es fácil, pedir. Todo el mundo, que más que menos, sabe pedir. Pero luego responder a eso ya es otra historia. Sin embargo, si sigues el rastro del dinero, de quién fabrica el dinero, te darás cuenta de la trampa en la que estamos, porque siempre te salen los mismos detrás. Por lo tanto, ya se ve que esto nace ya con un objetivo de esclavizar a personas y países, ¿no? La verdad es que se entra en una espiral realmente preocupante. Pregunta la lección, dice, ¿qué peligros espirituales hay para una persona que se endeuda demasiado, ¿no? La verdad es que muchas veces tú no eliges endeudarte, ¿no? Es que es un tema que a mí me ha tocado muy duro, porque aquí tengo a mi gestor, que no va a explicar mis cosas y tal, porque tenemos... Pero, bueno, yo tengo un pasado, ¿no? Como todos tenemos un pasado. Y cometí algunos errores y bueno, todo eso se paga. Y es igual el tiempo que pase, lo pagas, largo, ¿no? Y claro, es una cosa que cuando empiezas a deber, empiezas a necesitar dinero para deber. Que vaya frase, ¿no? Necesitas dinero para deber. Y cuando consigues el dinero para deber, necesitas dinero para deber. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que parar y confiar. Es la única solución. Y cuando paras y confías, ves la mano de Dios. Y dices, ¿por qué no hice esto antes, no? Y es que, preguntaba ahí la lección de escuela sabática, ¿qué peligros espirituales hay en la cuestión de las deudas? Y bueno, hay muchos, pero uno de los más importantes son que te absorbe el pensamiento. La preocupación de que debes y de que llegará el mes y no podrás cubrir esa deuda. Bueno, no a todos los cristianos, porque hay unos que pasan de todo, pero a una persona que realmente está queriendo hacer las cosas bien con Dios y que sabe que no se puede deber nada a nadie, que hay que cancelar eso, claro, esa preocupación viene y ¿qué te quita? Pues del pensamiento, te quita la confianza en Dios, te quita el tiempo que debes de hacer para Dios, porque estás buscando la forma y todo el tiempo pensando cómo voy a hacer para pagar, cómo voy a hacer. Entonces, una de las puntos esenciales y por lo que la Biblia demanda que no debamos es por eso, porque absorbe nuestro pensamiento y no nos deja vivir en paz y tranquilo. Nuestro tiempo, porque cuando debes algo y hay que pagar,
Cuando tienes 10 minutos, trabajas, si tienes la oportunidad, ¿no? Entonces todo eso que hace, absorbe todo tu tiempo, todo tu tiempo físico, y se convierte en tu Dios. Por eso es el problema. Satanás sabe dónde estirar cuando ya te has puesto en sus manos, ¿no? Es muy fácil estirar de eso que ya está en sus manos, ¿no? Entonces es una cosa que cuesta mucho de revertir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Los errores se pagan, pero Dios nos perdona y podemos rectificar, nos da la oportunidad de rectificar. Y eso es lo más impresionante, ¿no? Que a pesar de todo, dentro de cómo estás, te enseña cada día lecciones, cada día. Gracias a Dios, desde que comprendí estas cosas, el Señor ha proveído. Ya ha ido proveyendo y ha ido proveyendo. Y así sea hasta que Dios quiera y lo decida, ¿no? Pero que todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones en este aspecto, ¿eh? Bueno, yo quiero agregar un comentario, ¿no? Porque todo esto de la deuda no es casualidad para nada, todo esto está preparado, o sea, partimos desde que se coge una generación de ciudadanos jóvenes, inconscientes, porque yo me acuerdo desde pequeñito, me quedé huérfano muy joven, y tuve que responsabilizarme de mi propia economía. Claro, al principio se me hacía un poco grande, pero claro, ¿qué podía perder? Al igual de trabajaba y estudiaba, podía perder 100 euros, que era mi sueldo semanal, por decirlo así, ¿no? Aparte de estudiar. Pero yo me tenía que hacer responsable de esos 100 euros en un principio y mirar de que no me faltara dinero para el autobús de la escuela, para todo esto, ¿no? Los desayunos, que si el día que me tenía que quedar a comer en Gerona, pues comer. Mis amigos nunca sufrieron eso, pero me he dado cuenta de que eso me ha hecho ver otras cosas, de que a los niños ya desde pequeños se les tiene que responsabilizar en ese sentido también. En que si tú tienes un dinero y te lo administras de una forma u otra, te van a pasar unas u otras cosas. Entonces, si tú a esa generación no los educas de esta forma y encima le pones televisión donde hay buenos coches, buenas casas, buenas no sé qué, generas un círculo de pensamientos donde todo el mundo quiere tener, poseer, una mujer guapa, un coche que corra mucho, una casa con jardín y caballos, ¿no? Y todo eso el banco te dice, sí, hombre, si tú eso lo puedes tener, toma, ahí lo tienes. Pero tú no sabes el esfuerzo que vale eso, porque no has trabajado antes para saber si eso lo vas a poder devolver tranquilamente con un sueldo de paleta o de lampista o de lo que sea, ¿no? Entonces esto está generando una generación de esclavos. Es que el banco, eso, si te fijas... y en la sociedad hay jesuitas, aunque no lo parezca. Hay jesuitas que ven si una generación ya está preparada para ir al banco a pedir un crédito para comprarse algo para poder vacilar. Porque la gente somos así. Yo conozco mucha gente joven que se compra las cochas para poder vacilar, para poder demostrar y aparentar más. Y lo único que están haciendo es ponerse una horca al cuello, ¿sabes? O la del padre. Porque normalmente o a es la del avalado padre. por los padres. Bueno, en muchos casos se están ahorcando a toda la familia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la deuda, por ley, ahora es hereditaria, ¿no? Pero bueno, dejando de eso, ¿no? O sea, es que aparte de educar a un hijo, ¿no? A hacer sus tareas de limpieza, esto tal, está la parte económica. Yo la he aprendido forzadamente, gracias a Dios, le doy gracias por haber aprendido esto. Yo soy joven, ya prácticamente no tengo deuda, o tengo algo, pero lo tengo cubierto, gracias a Dios, porque no tengo deuda y no me falta de nada, gracias a Dios. Salud tampoco me falta, pero la mayoría de la gente joven, de mi edad, han cometido unos errores catastróficos y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta de la ansiedad que arrastran, no se dan cuenta de las peleas que están llevando a su familia, no se dan cuenta de la tensión que provocan a los padres, e incluso depresiones, porque es que lo estoy viendo en casos cercanos. Y eso es por eso, por la incultura económica que hay en este país. Eso a un israelí probablemente es mucho más difícil que le suceda. Pero aquí en España, aparte de educar vergonzosamente mal, cometemos errores que estamos... Esto es otra forma de matar.
no físicamente, pero sí psicológicamente. Bueno, y espiritualmente. Y espiritualmente. Sí. ¿Por qué? Porque estás condenando a personas y les estás robando un tiempo que necesitan para dedicar a las cosas de la vida, del Señor, de poder estar tranquilo y poder vivir. Háblale de Dios a estas personas cuando están pasando un momento. No, es que encima no relacionan nada. Claro. La mayoría no relacionan nada. Habla del sábado. Pero es porque están pasando un momento mal económico. Háblales. Claro, pero es ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya desde pequeñitos ha habido una preparación a nivel en la sociedad, que si solo jugar, que si no hay que si. ¿No? Aquí estaba prohibido trabajar antes de los 16 años. Y yo empecé a trabajar con 13 por necesidad. Yo estaba trabajando estando prohibido por ley, pero tenía necesidad en casa. ¿Yo qué iba a hacer? Y aparte, a mí se me caía el alma al suelo de ver a mi madre que sufría por llegar a pagar a final de mes. ¿Entiendes? Y todo esto, yo me he dado cuenta de que todo esto está premeditado. Y cuando la alta sociedad lo ve que ya es una generación para que firmen, para ser esclavos, dejan que firmes. Y es así, esto no es fruto de la casualidad, esto está más que preparado. Sí, tenemos, mira, es que la Biblia nos dice que pidamos a Dios, ¿no? Pedid y se os dará. Y creo que la gente ha confundido a Dios con el banco. Además porque el banco se lo da, al menos hasta ahora se lo daba, y rápido, ¿no? Pero claro, te vendes tu alma al diablo. Nunca mejor dicho. Vendes tu futuro al diablo. Y es lo que estamos hablando durante todo este trimestre, ¿no? Es decir, lo veo, lo quiero, ¿no? Y eso es lo que mueve a muchísima gente. Ahora vamos a hablar del caso bíblico de Esaú. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Eso es realmente significativo, para lo que estamos hablando ahora. Esaú le pertenecía a la primogenitura. Era realmente importantísimo en la época hebrea el primogénito. ¿A quién estaba representando el primogénito? ¿A quién? ¿A quién creéis que representaba el primogénito de la familia? El hijo varón, el primer hijo varón. Como el sacerdote de la familia. El gran sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y a quién representa el sumo sacerdote? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Por lo tanto, Esaú, en ese momento, llega de la caza, llega, ya me imagino que lleva ahí cansado, sudado, hecho polvo, con todas las presas, ¿no? Y está Jacob ahí dándole al estofado de lentejas, ¿no? Y Esaú en ese momento tiene un hambre brutal y dice, pues... Y ahí Jacob se aprovecha de esa debilidad y Esaú cae. Y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Lo que realmente significaba para él. Pero lo ciega, lo nubla, no ve más allá. ¿Qué nos pasa a nosotros en un momento de desesperación? Estaba desesperado Esaú ahí. El problema de Saúl fue que no supo controlar sus apetitos, por así decirlo. No solo el físico, sino en todos los sentidos. Sí, ¿no? sí. Ya desde joven era un hombre pues que iba a lo suyo. Sí, ¿no? sí. Incluso cuando pasa lo que pasa con todo esto, como ve que a sus padres no les gustan las hijas, las mujeres que hay por allí, va y toma una mujer pagana, por así decirlo, ¿no? Para fastidiar, ¿no? Sí. Es decir, que estaba descontrolado. Y es lo que decimos, la educación importante a los niños pequeños, ¿no? Para crear unos hábitos cristianos en todos los sentidos. Y la economía también entra ahí. Fíjate cómo esta experiencia vincula el apetito por el comer con todo un carácter que tenía Esaú. Entonces, Elena White también habla de esto, ¿no? De la relación que tiene, cómo reaccionamos ante la comida y ante la ansia que tenemos de comer ciertas cosas o comer a todas horas y todo eso. Se relaciona el saber controlar eso con tu futuro desarrollo del carácter y relaciona el cambiar con enfrentarte a eso de manera adecuada, de manera templada. Cuando conseguimos enfrentarnos a la alimentación de manera templada, el resto de cosas son más fáciles. Si no lo hemos experimentado, creo que es el momento de hacerlo. Yo puedo hablar por experiencia propia y la verdad es que el cambio es importante. El cambio es importante. Ya no haces estas cosas, haces otras, ¿no? Quizás,
pero ya no haces esto. Poco a poco vas viendo las cosas un poco más de lejos. Cometes errores y todo igual, porque tú tienes una tendencia, ¿no? Pero al menos hay que empezar por alguna parte. Y lo más sencillo que tenemos es lo que nos llevamos a la boca. Eso lo tenemos que hacer cada día. Pues fijaros cómo ya ahí nos denota algo que tenemos que controlar. Y nos pone en contrapartida Jesús. Dice, en contraste tenemos el ejemplo de Jesús, que después de un ayuno de 40 días y al borde de la inanición, Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. Pero Jesús vio que eran tentaciones e incluso en su condición debilitada no cedió a la gratificación. Nosotros tenemos que elegir cómo queremos ser. Jesús sabía que tenía un mensaje, que tenía un trabajo que hacer, que tenía una misión que hacer. Nosotros sabemos que tenemos una misión que hacer. Entonces, todas esas tentaciones, todas esas desesperaciones tenemos que canalizar hacia Cristo, para ir por ese lado, ¿no? Que no es fácil, pero es sencillo. Es diferente, ¿no? Fácil y sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Sabemos a quién tenemos que acudir. Sabemos la respuesta cuál es, ¿no? Pero hay que ponerse siempre en sus manos en toda situación. Y con las deudas, pues pasa igual. Si nosotros tenemos la tendencia a no controlarnos en cosas pequeñas, ¿nos vamos a controlar en cosas grandes? No, ¿eh? Que no es fiel en lo muy poco. No lo es en lo mucho. O que no es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Por eso también la misma Elena White dice, las cosas infinitamente pequeñas tienen consecuencias celestiales. Porque va a hacer que tú más adelante tomes decisiones importantes en tu vida que van a estar relacionadas con esas pequeñitas que has tomado antes, ¿no? Todo es un progreso, un proceso. Vamos a leer varios versículos más. Ángel Padre, ¿tienes Biblia? Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Lorena, Génesis 3:6. Cesia, Filipenses 3:19. Ligori. Primera de Juan 2:16. Rafa, Romanos 8:8. Cuando queráis. Segunda de Samuel 11, 2:4, papá? Segunda de Samuel 11, 2:4. Por lo tanto, vemos que el problema es la gratificación instantánea. Por lo tanto, la absoluta falta de paciencia. Samuel 11, del 2 al 4. Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Aquí estoy. Venga, pues. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Nos vuelven a mostrar la historia de David, que la hemos hablado ya varias semanas, porque es realmente significativa, ¿no? El rey David, en un momento de ocio, paseándose por el terrado de su casa, ¿no? Está aburrido, ¿no? Tiene pinta de que estuviera aburrido, ¿verdad? Ocioso. Y a ver, una pregunta, ¿cuándo gasta más la gente? ¿Cuando está ocioso o cuando está todo el día currando? Cuando está ocioso, ¿verdad? Dice, empieza a mirar el móvil, ¿no? ¡Ah! ¡Qué zapatos más chulos! ¿Cuánto deben costar? Tanto. A ver, ¿cuánto tengo? ¿Tengo tanto? ¿Valen tanto? Venga, me los compro. ¿No? Y así varias cosas, ¿no? O empiezas a pensar en tus necesidades cuando estás aburrido, cuando estás ocioso. Ah, pues estaría bien tener esto.
¿no? Y empiezas a plantearte una serie de cosas que tampoco necesitas, pero en ese momento parecen muy importantes, ¿no? Pues creo que este ejemplo, aunque sea por otra historia, porque David dice, esta mujer la quiero y la cojo, es pues todo lo que pasó. Se cargó al marido para poder, bueno, indirectamente, ¿no? Para poder estar con ella y todo eso, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, lo que quería decir es que cuando uno trabaja mucho, se le van las ganas de gastar. Sí, me voy a hacer una camiseta con esa frase. Qué bueno. Sí, sí. Sí, porque dices, guau, todo esto me ha costado mucho ganarlo, ¿eh? Y ahora voy a... Pero bueno, nos olvidamos, ¿eh? Cuando estamos ahí relajados nos olvidamos. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. ¿Qué pasó aquí también? ¿Cómo estaba Eva? ¿Estaba con Adán? No, no estaba con Adán, ¿verdad? Se separaron un momentito. Pues bueno, voy a dar una vuelta. Se fue a mirar las tiendas. Las tiendas de ahí de la época. En su ¿no? momento. Bueno, pues lo que la Biblia dice es que cuando un matrimonio es matrimonio, cuando un hombre se une a una mujer, son uno. Cuando eso pasa, uno forma parte del otro. Entonces, la separación implica decadencia, implica que algo necesita uno y algo necesita el otro. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Aquí Eva se separa de Adán, se separa y empieza a dar una vueltecita por el huerto y empieza a mirar. ¿Y qué dice? Que era agradable para los ojos, ¿no? Una cosa que a lo mejor no se hubiera planteado si se hubiera estado con Adán ahí en sus labores y tal, no, oye, esto es bonito, ¿no? No me había fijado, ¿eh? Que realmente podría cogerlo, podría comérmelo, podría acariciarlo, ¿no? Ya empiezas a plantearte esas cosas, que antes no te las planteabas porque, ¿no? ¿Por qué puso el trabajo Dios al hombre? ¿Por qué hubo trabajo en el Edén si eran perfectos? ¿Eso no lo hemos planteado alguna vez? Quería que el hombre estuviera ocupado. Que no fuera esclavitud, como parece que es ahora casi, sino que estuviera ocupado en un quehacer que le edificara a él también. Colaborando en la creación, un trabajo físico, etcétera, etcétera. ¿Qué se ocupaban ellos todo el día? ¿Qué hacían? ¿Alguien sabe qué hacían? Su trabajo, así... ¿Qué más? ¿Cómo labraban? ¿Labraban ahí? Oh, no. ¿Qué hacían? Como aquel que cuida un jardín, ¿no? Se gozaban de ello, ¿no? Sí, algo así, pero ¿cómo lo definen? Elena White lo define de manera muy concreta. Unían una rama de un árbol con otro hasta que se unían formando enramadas. ¿Eh? Se dedicaban a hacer enramadas. ¿A alguien le suena enramadas? ¿A alguien le suena enramadas? Tabernáculos, ¿verdad? Esa fiesta especial que tiene que ver ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo, con el momento de la segunda venida de Cristo. Dios con nosotros, como estuvo en el desierto. Eso conmemora. Recordad, el tabernáculo representa al mismo Cristo en medio de su pueblo, y eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga, ¿no? ¿Volver a qué? A los orígenes, ¿no? Volver otra vez al Edén. Mejor que el Edén será. ¿Cómo se puede ser mejor que algo perfecto? Es complicado, ¿verdad? Tampoco lo vimos, o sea que... Pero dice que va a ser algo que ojo no oyó y oído no oyó, ¿no? Es una cosa realmente impresionante lo que va a ser, ¿no? Muy bien, seguimos. Filipenses 3:19. Sí. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está definiendo a un tipo de personas que dice cuyo Dios es el vientre.
esa palabra tiene varias connotaciones, pero la que nos interesa aquí es que, ¿qué me pide el cuerpo? ¿No? Sea el vientre, porque también tiene la connotación de zona uterina, esa palabra. Te pide comer, te pide sexo, te pide... ¿Qué te pide? ¿Y con quién? ¿Y a qué hora? ¿Y comer qué? ¿No? Su Dios es el vientre. Pues estas personas tienen el problema ese, que su Dios es el vientre. Si tu Dios es el vientre, no es el Dios del cielo. Entonces hemos cambiado el orden. Y ya transgredimos un mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Nosotros qué queremos? Lo que vemos, ¿verdad? ¿Es más fácil o no es más fácil? Es más fácil desear lo que ves, ¿no? Lo que no ves es más complicado, porque te lo tienes que imaginar y tal, ¿no? Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ostras, ¿qué tengo? Todo lo que he conseguido, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Pues todo eso no viene de Dios, viene del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Cuando consigue Satanás que nos estemos centrando sobre todo en esto, pues el resto de cosas ya no son importantes. Ya pierden la importancia que tienen que tener. Y ya para acabar, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Conclusión. Si nosotros vivimos según lo que vemos, ya no podemos agradar a Dios. Porque la fe, como la define la palabra de Dios, ¿no? Es la esperanza de lo que se ve, ¿no? Hay de lo que no se ve. Y la convicción de lo que se espera, o algo así, ¿no? Sí, de lo que se espera. O sea, tenemos una esperanza en algo que no vemos diariamente, pero que si lo leemos en la palabra de Dios nos lo recuerda y podemos imaginarlo. Y podemos imaginar eso sí que podemos imaginarlo. Otro tipo de imaginación es peligrosa, pero imaginarse la salvación, imaginarse cómo será la nueva Jerusalén, cómo será el Edén, cuando lo vamos a ver, cómo será la nueva creación. Eso debemos regocijarnos en eso, para poder no dar tanto valor a lo que realmente vemos, ¿no? Que nos atrae tanto, ¿no? El dominio del pensamiento es la clave, ¿eh? El tema del pensar es muy importante a la hora de que nosotros podamos lograr de ponernos en sintonía total con Dios, ¿no? Si dejamos el pensamiento que vaya a su aire, pues siempre acaba en cosas terrenales, ¿no? Hacer este esfuerzo de pensar en las cosas celestiales es lo que poco a poco te va dando, Dios te puede ir dando esa fortaleza que necesitas para superar lo que luego las acciones, ¿no? Lo que acabas haciendo, ¿no? El pensamiento es la clave. Donde enfocas el pensamiento, pues es lo que acabas deseando y es lo que acabas haciendo en definitiva, ¿no? Nos dice, sí, nos recuerda la Biblia que también que la transformación viene por la contemplación. Y la biología nos recuerda que tenemos una neurona que se llama la neurona espejo, que lo que tendemos es a imitar lo que vemos. Elena White mismo en su época ya nos decía eso. Lo leí el otro día justamente, que el hombre tiene la tendencia a imitar con lo que realmente con quien se relaciona diariamente. O sea que si tenemos la tendencia a relacionarnos con una serie de personas en concreto y no somos capaces de discernir el bien y el mal, vamos a ser como esas personas. Entonces tenemos que elegir bien nuestras amistades, eso es importante. Y luego el tema del hipotálamo. A nivel biológico nosotros nos regimos por castigo y recompensa. ¿Qué me dice algo? Sí, que esto que dices de contemplar y simplemente imaginando ya lo estás contemplando, sí, claro, no hace falta que lo tengas delante. No, desde luego, desde luego. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Por eso Cristo dijo, cuando tú desees a la mujer del prójimo ya estás pecando. Porque en tu mente ya se está haciendo. Si en el córtex se hace, ya lo haces. Para el cuerpo es hacerlo. Eso es impresionante el concepto, ¿eh? Entonces lo que decía,
lo que estamos viendo aquí es que todos los ejemplos que hemos leído es gratificación instantánea, es gratificación a corto plazo. Cuando tú acostumbras a tu cerebro a esa gratificación instantánea, básicamente lo que pasa es que te pide eso constantemente. No podemos esperar. Si no podemos esperar a la hora de comer, para comer, ¿cómo vamos a esperar a Cristo? Es que es un concepto muy sencillo. Empieza por ahí. Pues todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un momento. Igual que todo lo que hizo Cristo tenía su momento. Murió cuando murió porque era el momento. Nació cuando nació porque era el momento. 4.000 años de historia, era el momento. Nació 4.000 años del pecado, y murió a los 4.000 años del pecado, era el momento. Todo tiene el momento. Por eso tenemos que aprender de Cristo en eso. Todo tiene su momento en la vida también. Y hay que saber esperar el momento. Sí, la paciencia. Esto se entiende muy bien. Lo que pasa es que luego al ponerlo en obra, lo que es realmente difícil es las emociones que te salen al intentar cambiar un hábito, ¿no? Por lo tanto, la clave también un poco está en aceptar que puedes sentirte mal en un momento dado, no pretender siempre estar bien, ¿no? Desde luego. Y si aceptas que puedes estar mal durante una temporada porque estás dejando algo, ahí ya empieza un poco el primer paso de que tengas éxito al final, ¿no? Porque si siempre pretendes estar bien, nunca vas a poder cambiar. No, es luchar, es enfrentarte frontalmente al problema en vez de pasar por encima, ¿no? Es realmente interesante lo que decías ahora. Habla. Sí, es que la gente le importa, o sea, le ayuda mucho oír a las personas. Bueno, lo que dice él, vale, es entendible, pero por ejemplo, yo tengo una edad, estoy muy joven, no tengo nada. Y claro, yo me quiero enfrentar a la sociedad, pero claro, yo tengo un trabajo donde es que es imposible que yo haga mi casa, o sea, para cuando yo la quiera hacer, o sea, tendrá que acabarla mi bisnieto. O sea, es muy imposible enfrentarse a una sociedad donde ya está todo muy establecido. O sea, yo te lo puedo entender, pero ¿cómo me enfrento yo a ello? Si la misma sociedad, o sea, la misma vida, por decirlo así, me obliga a hacerlo. Bueno, la sociedad no te obliga a gratificarte instantáneamente. La sociedad te tenta a gratificarte instantáneamente. Si te fijas, cuando te planteas comprarte un móvil, solo haces que ver móviles. ¡Ay, mira ese! ¡Qué chulo! ¡Ay, mira ese! Y empiezas como a fijarte constantemente solo en móviles, incluso cuando te das cuenta que estás por internet y solo aparecen móviles. Sí que por los cookies también te van tirando móviles. Si has entrado en una, aceptas los cookies y te envían móviles. Pero es que es igual, luego tú también ves móviles por todos lados, ¿no? Es como cuando quieres comprarte un coche o cualquier otra cosa. O sea, Satanás sabe cómo generar una necesidad en nosotros y hace que eso sea una ansiedad al final. Y cuando nos lo planteamos fríamente, vemos que quizás no necesitamos todo eso. El cambio de hábitos, que es lo que comentaba Luis. De hecho, si no te cuesta, tampoco era un hábito que tenías que cambiar, ¿eh? Si no te cuesta, o sea, si cuesta, es porque realmente estabas realmente arraigado en ese hábito. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso es cuando te convences realmente, ostras, es que estaba mal, ¿eh? Tú no te dabas cuenta, estabas en la hipnosis del pecado, pero cuando tú te enfrentas y ves, yo estaba ahí, ¿eh? ¡Guau! Y cuando tú detectas una dependencia en ti de algo que no es Dios, te quedas flipado, te quedas atontado. Dices, pero ¿cómo es posible que estuviera tan atontado, ¿no? Tan ciego? Y cuando ves que la lucha es por algo, eso a mí personalmente me motiva. Cuando lo es capaz de identificarlo. Y el Espíritu Santo se ocupa de que en algún momento u otro veas que realmente estabas mal, aunque creías que estabas bien. Ese es el éxito de Satanás, que es capaz de que tú estando mal te sientas bien. Porque juega con los sentidos. Un poco a lo que ella decía, hoy en día, bueno, no digo que en todas las épocas no haya sido fácil, pero hoy en día es aún más difícil, porque la sociedad donde vivimos nos bombardea a cada instante. Todo lo que nuestros ojos contemplan, porque nosotros vamos por la calle, publicidad.
La televisión, publicidad, y todo el tiempo te están bombardeando de lo que necesitas, aunque no lo necesites. Por ejemplo, necesito una casa. Claro, necesitamos una casa para vivir, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Pero claro, la sociedad viene y te bombardea, mira, este tipo de casa, esto así, esto asá. Y, por ejemplo, viene ahora el banco y te ofrece crédito y empiezas, claro, pero claro, ya te ves que, hombre, con el sueldo que gano, no puedo pagar, pero ni la mitad de lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué vas haciendo? Pues mira, me consigo otro trabajo, o voy currando más, o horas extras, o lo que sea. O sea, todo te lo están poniendo, te están bombardeando como la contemplación para que tú vayas creando necesidades, que algunas sí que las necesitas, las necesidades básicas, ¿verdad? Tener un hogar, tener comida, pero también te van creando otras necesidades y otras necesidades. Entonces, lo difícil es también cuando, bueno, no digo que al vivir en el campo no lo vas a necesitar, pero el vivir en una ciudad también te conlleva a ello, a que todo el tiempo estás viendo lo que hay, todo el tiempo publicidad, que esto, que lo otro, que tiendas, que, bueno, es eso, ¿no? En cambio, vas al campo, que siempre tienes que estar viniendo a la ciudad, pero bueno, vas, ¿qué contemplas ahí? El árbol, la montaña, el sol, o sea, contemplas otras cosas que, bueno, cuesta un poco que se te vaya formando ese hábito de contemplar las cosas sencillas, pero ahí va haciendo su trabajo, Entonces, lo que decía ella, hoy en día es más difícil por eso, porque por todos lados nos bombardean y nos hacen creer que nosotros necesitamos todo para poder estar bien. Las comodidades, pues. Al fin y al cabo es eso, queremos vivir cómodamente. Pero no se, exactamente, es a lo que voy, pero no se necesita. Dios te va dando según necesitas. No es que se necesite, es que al final te deja más vacío de lo que estaba. Exactamente, pero el mundo no lo crea así. Si no lo consigues. Claro. Mateo 6:33, para Josep. Eso va a resumir lo que está diciendo Fanny, lo que ha dicho Cesia. Vamos a resumir todo esto en un versículo. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, ¿sabe que tú necesitas una casa? ¿No sabe? ¿Sabéis? ¿Lo sabe Dios que necesitamos una casa? Sí, ¿no? ¿Sabe Dios que necesitamos un coche? ¿Y dinero? ¿Y comida? ¿Y amistades? ¿Y hermanos? Todo eso lo sabe. Entonces, nos promete, nos hace una promesa impresionante. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una frase que nos repetimos muy de constante, ¿eh? Como para consolarnos, ¿no? Pero es que hay que vivirlo. Eso es lo realmente complicado, ¿no? Que tienes que ir a contracorriente de toda tu gente, de todo lo que vives a tu alrededor, para buscar primeramente la gloria de Dios y su justicia, o el reino de Dios y su justicia. Pues su justicia, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa la justicia de algo? La justicia de algo, ¿en qué se basa? La justicia. ¿Qué aplican para aplicar justicia? Una ley. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su ley. Porque si conocemos su ley y practicamos su ley, haremos justicia. Ese es nuestro primer paso, es lo que nos toca hacer. Nuestro paso de fe es poner toda nuestra voluntad en seguir su ley. Que vamos a caer, que no lo vamos a hacer del todo bien, seguro. Pero ¿qué tenemos? Abogado. Abogado tenemos Jesucristo el justo, ¿no? Claro. Hay que caminar. Tú das el primer paso, es hacia su ley. Entonces Él va viendo que realmente buscas el reino de Dios y su justicia. Tú quieres ser justo, quieres que te juzgue alguien justo, ¿no? No te vale un juicio
con un juez y unos abogados que esté totalmente terrenal, que esté totalmente corrompido. No, tú quieres un juez justo. ¿Cuál es el único juez justo de verdad? Dios, ¿no? Yo creo que me juzgue Dios. Porque verá la realidad de mí. No verá lo que otros ven, el juicio que otros digan, mira, este es así, este es así. No, Él verá lo que realmente necesito. Mi corazón, lo que yo quiero, que quiero seguirle. Yo decido seguirle, el resto de cosas serán añadidas. Sí, y básicamente el problema del ser humano, y lo ha sido siempre, son nosotros mismos, es el yo. Nuestro propio muro nos lo ponemos nosotros. Claro, es que... ¿Qué alto es este muro? Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, porque lo que decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Un versículo tan fácil y tan cortito de decir, pero aplicarlos a nuestra vida es complicado, sobre todo cuando tienes los problemas encima. Claro, dices, ¿y qué tengo que hacer? ¿Sentarme en el sofá y esperar a que Dios me lo solucione todo? No es eso. No es eso lo que estamos diciendo. Claro, tú tienes que intentar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para mejorar? Pues lo que hago, lo tengo que hacer sin fastidiar la ley de Dios, porque si no ya no estoy haciendo su justicia, ¿no? Pues todo esto es un proceso que son pequeños actos de fe, son pequeños pasos de fe, que esos son recompensados en público, ¿no? Y sobre todo cuando tú ya no te centras en ti mismo, sino que te centras, claro, en Dios, por lo tanto, entonces tu dimensión de todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque si tu orden de prioridades está mal, si en tu orden de prioridades estás tú primero, no quiere decir que nosotros no debamos de querernos, claro que tenemos que tener autoestima, pero la orden de prioridades en nuestra vida debe de ser primero Dios, ¿no? Primero Dios y viene nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros hacemos todo para poder llevar el mensaje a otros, todo lo demás desaparece. Luego Dios te bendice y, claro, cambia la situación. Dios te bendice, ¿pero qué? Pero tú ya te has mojado los pies en el Jordán. Claro, tú primero tienes que caminar por fe. En el Mar Rojo, claro. Entonces sí, claro, es un paso de fe, es un paso de fe. Es un paso de fe y dejar de que la cosa cambie según la voluntad de Dios, no según tu voluntad. Y darle la vuelta. Porque la voluntad del hombre sería, bueno, pues yo mañana quiero una casa súper grande y tal, pero si no es necesario. Al igual tú compartiendo piso con otra persona vas a aprender unas cosas que te van a acercar más a Dios y esa situación te va a bendecir y te va a dar otro trabajo y va a mejorar tu economía y de ahí te podrás comprar un pisito y lo valorarás mucho más porque antes no tenías nada. Y Dios, si cree que eso es el mejor camino para que tú no te separes de Él y con eso vas a cubrir tus necesidades, pues va a ser eso. Porque es la voluntad de Dios, no va a ser tu voluntad. Pero primero hay que caminar según la fe. No os afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio afán. Y tantísimas veces el problema es ese. Pero si soy fiel a Dios, ¿cómo me saldré y cómo conseguiré esto y lo otro? Pues lo vas a conseguir si Dios quiere y Dios no te va a dejar tirado en la cuneta. Pero es que si soy fiel a Dios, no llegaré a pagar a final de mes las cosas, ni... Ya no digo comprar ciertas cosas, sino llegar a fin de mes. Pues sí, la fe es la que puede todo. La confianza en Dios en que si tú haces lo que corresponde, Él cumplirá su parte. No, es que si dejo de trabajar el sábado, pierdo el trabajo y ya no podré mantener ni la familia. Planteamiento típico. Mira, hay casos en los cuales, yo recuerdo temporadas que no tenía trabajo, pero no tenía nada. No tenía trabajo. Ya podía hacer aquí, llamar aquí, no había trabajo. Entonces, recuerdo que fue la oportunidad que tuve para poder preparar una serie de conferencias sobre la muerte de Cristo y tal, y pude estudiar una serie de cosas que si no hubiera tenido ese tiempo, no las hubiera podido estudiar, ¿no? Eso en mi caso, pero hay casos de personas que realmente han conocido a Dios en paro. Porque se ha acabado el trabajo y tienen más tiempo y empiezan a buscar por internet y les sale la conferencia del gran engaño o lo que sea, y empiezan a estudiar, a buscar y deciden seguir a Dios en ese momento, ¿no? O sea, las cosas que nos pasan, Dios sabe por qué nos pasan, ¿no?
¿Y si ve que necesitas ese tiempo para dedicárselo a Él? O Él lo para genera los demás. porque toca tu llamamiento. Cada uno tenemos nuestro llamamiento y hay personas que abrirán su puerta y Él entrará y cenará contigo y hay personas que no. Tú haces lo posible. Y tú dices, ¿por qué me he quedado sin trabajo? Bueno, porque hay crisis. No es así. Si Dios quiere, tienes trabajo, eso te lo aseguro. No es así. Y yo, gracias a Dios, cuando más crisis decían que había en este país, yo es cuando más faena he tenido, siempre. O sea, no... O sea, solo Dios sabe el porqué de todas las cosas, ¿no? De una forma tan profunda, pero está claro que hay que caminar por fe y luego pues todo será por añadido. Dice un versículo, dice, no les da de comer a los pajarillos y no los hace tan grandes como vosotros en el reino de los cielos. Dice, ¿qué más importante sois vosotros? Como para no dar a su hijo lo que necesita, ¿no? O vosotros no le daríais lo que necesita a vuestro hijo. Pues mira, Dios no te lo va a dar a ti. Lo que pasa es que tenemos miedo no tenemos fe. Sí, básicamente es eso. Es que, a ver, cuando dices, ¿tuvierais fe como un grano de mostaza? ¿Alguien ha visto un grano de mostaza? Ya lo chiquitito que es. ¿Qué? Casi tienes que verlo con... Pues ya con eso moveríamos montañas, sí. Imagínate. Pues la fe es poderosa. Dice, Deuteronomio 28:12, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. O sea, ¿dónde tenemos que poner nuestro tesoro? ¿En las cosas terrenales o en el cielo? Nuestro tesoro hay que ponerlo en el cielo, porque es ahí donde nuestros ahorros van a multiplicarse, ¿no? Es como la parábola del talento, ¿no? Aquel que coge el talento y lo esconde bajo tierra para que no se le pierda, y los otros que lo han llevado al banco le han dado intereses, ¿no? Y presentan cuando viene el amo, pues que tiene los intereses, que no tiene uno, sino tiene 3 o 5 o 10, ¿no? En cambio otro dice, no, como sabía que tú eras... ¿no? que tienes juicio y que quizás podía recibir si no hacía bien mis cosas, pues lo guardé y así tengo uno seguro, ¿no? Pero ¿no qué dice? Si nosotros esos talentos los ponemos en buen recaudo, que es en el cielo, vamos a hacer cosas para Dios. Vamos a hacer cosas para Dios. En nuestro día a día, sea como sea, vamos a hacer cosas para Dios. Por pequeñas que sean, son importantes. Aquí en el chat están recordando también casos que yo personalmente he recibido muchos testimonios así, como el que nos dice John o Johanna, de quedarse sin trabajo por alguna situación y que es el momento oportuno para que entonces encuentren la verdad o profundicen en ella. Y claro, y tú en un principio ¿qué ves? Uy, estoy sin trabajo, estoy sin dinero, me voy a morir y no sé cuántas cosas más, ¿no? Sí. Y en cambio es el momento que Dios aprovecha para poder poner allí una dosis de verdad que si no, por falta de tiempo, no te pondrías a buscar. Y por lo que sea, Dios te lo pone delante. Y eso, ahora se lo decía aquí a John, ¿cuántas veces no he recibido testimonios así? Personas que se van al paro y es cuando encuentran, por ejemplo, las conferencias y ya está. Y su vida cambia a partir de entonces y después su vida, al cabo de un tiempo, se soluciona. Pero han pasado por una etapa necesaria que en un principio tú no entiendes, solo ves la desgracia, pero es con un propósito a fin de bien. Y a veces, como siempre pasa, tantísimas veces, ves el fin de bien cuando ha pasado un tiempo, pero cuando estás en el meollo de la cuestión, parece ser que no nos damos cuenta de nada. No entendemos el por qué. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si soy tan bueno, si hago tanta... Y resulta que es por algo. Es por algo. Todo lo que el Señor decide para nosotros es para nuestro bien. Y cuesta, ¿no?, de creer. Podemos cometer incluso errores, pero el Señor los permite. Es que está en el control. Y si permite cosas, es para que nosotros aprendamos algo también. De nuestros errores, de todo eso hay que aprender. Si no nos vamos a pegar siempre con la misma pared siempre y ahí duro, ¿no? Hay varias citas también de Elena White, pero se está haciendo muy tarde. Vamos a ir a la lección del jueves. Nos hace leer Proverbios 13:11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. O
sea, evidentemente tenemos que trabajar para prosperar. No podemos quedarnos quietos y esperar a que Dios nos lo solucione todo, ¿no? Hay que hacer lo posible, eso es evidente, ¿eh? A ver, vamos a leer Proverbios 17 y 18, ¿lo tenéis por ahí? Proverbios 17 y 18. Proverbios 17, 18 y 22, 26. Porque vamos a recordar algo que hemos dicho antes que hablaríamos y se me ha pasado un momento. Proverbios 17, 18. ¿Quién no le va? El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Ostras, pero no teníamos que dejar y teníamos que dar y el dador alegre y ayudar a los demás. ¿Eh? Ahí hay un punto en el cual tenemos que tener un poquito de reticencia. ¿Eh? Empezar a responder por la economía de un amigo, incluso de un amigo. 22-26, ¿qué dice? Lo leo yo, va. No seas de aquellos que hacen tratos a la ligera, ni de los que salen por fiadores de deudas. Venga, va, sí, rápidamente, no te preocupes, ya esto ya me ocupo, ya lo arreglaremos, ya no sé qué. No, ya me lo darás, ya me ocupo yo. Y luego cuando llega el momento de que no ha salido bien la cosa, no contestan al teléfono. Descubres que ese dinero ha ido a otro lugar y a hacer otras cosas que no tenían que ser. Yo las dos experiencias que he tenido peores han sido con hermanos de iglesia. O sea que eso puede pasar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y Satanás hace como hacer para que tú pierdas la confianza. Incluso en los hermanos de iglesia. Entonces eso no tiene que hacer que nos endurecer nuestro corazón y no ver realmente que hay gente que necesita nuestra ayuda. Pero sí que es verdad que la vida te enseña unas cosas que son alucinantes. Como estábamos leyendo en Proverbios 13:11 y Proverbios 21:5, tenemos que movernos por nuestra parte también, ser diligentes. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Nos está aconsejando Dios, nos está diciendo: ten cuidado con el dinero, admínistralo bien, paga tus deudas, lo primero, si has concebido alguna. Fía, pero con cuidado. No te fíes de todo el mundo. No respondas por la vida de otro. No respondas por la economía de otro. Ayúdale si quieres, pero no respondas por él. Por muy buena intención que tenga, te puedes quedar colgado por toda la vida. Yo creo que, bueno, son consejos realmente de vida diaria, del día a día que la Biblia nos da. Que muchas veces tenemos la idea de la Biblia como algo puramente etéreo, espiritual y tal, pero es que nos da consejos para la vida diaria. Proverbios es alucinante en este sentido. ¿Qué más? Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Vamos a pedir dinero constantemente. Y vamos al justo normalmente a pedir dinero, no vamos al impío. Y muchas veces la gente se aprovecha de que va al justo porque sabe que el justo va a escucharle. Y hay gente de mal corazón que va a hacer eso. Y se mete en un grupo de creyentes y de cristianos porque saben que van a escuchar. Y eso es realmente deleznable. Siguiente, vamos a acabar ya con la lección del viernes. Vamos a leer una cita de Elena White, pero antes lo que nos comenta el autor de la lección, que dice: administrar dinero, liquidar deudas, fomentar la disciplina y la experiencia práctica desarrollan
competencias que Dios bendice. Para tener éxito y ser bueno en algo debemos repetirlo una y otra vez. El Señor nos dice que debemos, antes de construir algo, la misma palabra de Dios dice, ¿no? No vas a construir un castillo, una casa, si antes no has tenido previsión de decir, bueno, ¿tengo el dinero para construirlo? Y no te metes si no tienes el dinero. Eso todo el mundo lo hace, ¿verdad? En esta vida, es que en el momento que vivimos hoy, nadie hace eso. Primero porque los precios están por las nubes, ¿no? Lo harán los que a lo mejor tengan dinero, pero incluso los que tienen dinero tampoco lo hacen, porque sale más a cuenta pedir un crédito, ¿no? Bueno, todo eso pues nos va apartando cada vez un poco más del carácter de Dios, ¿eh? Y nos dice Ellen White en Hechos de los Apóstoles, las lecciones de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Estas lecciones las aprendía y practicaba Timoteo, uno de los que acompaña a Pablo. Timoteo, fue enviado Timoteo por ahí, y era joven. No tenía talentos especialmente brillantes. Muchas veces pensamos que las personas bíblicas, los personajes bíblicos, son gente, vamos, que santos casi, ¿no? Brillantes, ¿no? Bueno, santos somos todos los que seguimos a Dios y queremos seguirle, ¿eh? Pero en la perfección absoluta. Nos imaginamos que las personas van por ahí con luz en la cara. Pues, mira, Timoteo no tenía unos talentos especialmente brillantes, pero su trabajo era valioso porque usaba en el servicio del Señor las capacidades que Dios le daba. O sea, ¿qué tienes que dar al Señor? Lo que tienes. Lo que tienes. ¿Tú qué tienes? Amabilidad, da amabilidad. ¿Qué tienes? Oración. ¿Tienes capacidad de oración? Ora. ¿Eres hospitalario porque te gusta que la gente esté en tu casa? Pues invita a la gente. ¿Te gusta hablar con ellos? Habla. ¿Te gusta ayudarles, amarles, estar con ellos, acompañarles? Hazlo. Todo lo que creamos que es un don de Dios en nosotros, eso debemos ponerlo para su obra, para su servicio. Nos toca conocernos mejor para saber qué podemos dar a los demás. Y no tienen que ser grandes lecciones ni grandes disertaciones, ¿no? Y a veces una mirada ya está. Ya ha hecho que esa persona se sienta mejor, ¿no? Un abrazo, un cómo estás, un mensaje, cómo te ha ido hoy, yo qué sé, cualquier cosa. Que hemos perdido mucho en ese sentido. En esta sociedad, sobre todo en la más occidental, cuesta un poquito más eso. Bueno, hasta aquí la lección de hoy. No sé si alguien más quiere hacer alguna aclaración o hay alguien en el chat que quiere decir algo. Víctor, ¿hay alguien que quiera comentar alguna cosa? No, es que nos están hablando para ir a California. Ah, vale. De acuerdo. Pues nada, entonces acabamos aquí, ¿eh? ¿La oración primero? Vale. Quite micro. Josep, te ha tocado. No, fes. Buen Dios, bendito Padre, te damos inmensas gracias. Gracias, Padre, por todas tus palabras que reconfortan nuestras almas, que nos dan alimento y sustento para afrontar todos los días de nuestra vida, por los dones que tú nos das. Danos sabiduría y habilidad para poderlos utilizar conforme tu voluntad y para darte gloria y honra, Padre. Ayúdanos a resolver todos esos problemas, todo lo que nos acecha, como pueden ser deudas
de todo tipo, Padre, ya sean deudas económicas o deudas espirituales, mentales. Ayúdanos, Padre, a andar por tus caminos, a cumplir tu ley. Danos fuerza para vivir cada día con ímpetu y el afán de querer llegar al día en que tú vengas y nos salves y nos des la vida eterna. Quédate con nosotros, que tu Espíritu esté aquí y nos acompañe. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras tonterías que hacemos sin pensar. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.